Buenas tardes a todos. ¿Escuchan bien? Sí. Bueno, vamos a seguir hablando acerca de la simplicidad de Dios. La semana pasada explicamos la doctrina de la simplicidad de Dios. ¿Y qué fue lo que afirmamos? Dios es un ser simple, no compuesto de partes, que su esencia es ser Dios. Eso fue básicamente lo que hablamos. También dijimos que no posee partes y que simple no quiere decir simpleza como aquel que es falto de inteligencia o una persona no sabia. Dios es todo lo contrario, Dios es un ser sabio. Pero simplicidad en la Biblia no se refiere a eso, sino que hicimos todo un estudio acerca de lo que significaba esta doctrina y llegamos también a la conclusión de que Dios es espíritu y que no posee parte material que lo compone y que no está limitado por el tiempo y espacio. Y de esa manera entonces dijimos que es un espíritu purísimo, simple en su esencia. También hablamos de que es idéntico a sus atributos, por lo cual estos no son cualidades de su ser o cualidades que conforman su ser, sino que son su ser mismo. Al afirmar que todo lo que hay en Dios es Dios, dedujimos que Dios es el único ser que subsiste en sí mismo, lo que explica también otro atributo como la aceidad, que fue algo que estudiamos anteriormente. Y vimos que la doctrina es importante para comprender algunas otras doctrinas como la indivisibilidad, la independencia, la inmutabilidad, omnipresencia e incluso hablamos sobre la Trinidad. Si afirmamos que todas estas doctrinas anteriores son ciertas, son válidas, entonces tenemos que afirmar y aceptar lo que es la simplicidad como una doctrina válida. Entonces también hablamos de que no hay suma o división de atributos en Dios, sino que todos los atributos de Dios son Dios. Y también hay que tener claro que la simplicidad está implícita en la Escritura. No es que vamos a la Biblia y encontramos Dios es simple, sino que se deriva de todo un estudio acerca de Dios. Por eso es que nos estamos comprometiendo este año a estudiar teología propia, conocer el ser de Dios. Juan 1.3, Colosenses 1.16 dice que en Él fueron creadas todas las cosas, por lo cual obviamente nadie creó a Dios. Estos pasajes dicen que todas las cosas fueron creadas por Dios. Entonces, es cierto que todo lo que no es idéntico a Dios es creado por Dios. Pero si Dios tuviera partes, tendría que crear sus partes y al hacerlo, crearse a sí mismo, lo que no puede ser cierto, ya que Dios no está creado y no está causado. Por lo tanto, Dios no tiene partes y es simple. Todo esto básicamente lo hablamos la semana pasada, en resumen. Entonces, ¿ahora qué vamos a hablar? Vamos a tratar de tomar la simplicidad de Dios y tratar de explicar la simplicidad de su existencia. Anteriormente habíamos hablado de que Dios es autoexistente, pero entonces, ¿cómo la doctrina de la simplicidad puede ayudarme a comprender ese atributo de Dios? Entonces, vamos a definir qué es existencia y qué es esencia, y después hablaremos sobre tres formas en cómo podemos comprender que su existencia es diferente a nuestra existencia, y de esta manera sacar conceptos prácticos para nosotros en nuestra vida cristiana. Entonces, voy a pedirles primero que pongamos este tiempo en manos de Dios, inclinemos nuestro rostro y oramos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo en el cual nos permite, Señor, reunirnos, estudiar tu palabra, estudiar tu ser. Señor, sabemos que este es un tema complicado, no es fácil de digerir, pero tu Santo Espíritu, Señor, nos hará comprender todas las cosas. Tu Escritura, Señor, ha sido una revelación que nos ha ayudado a nosotros a comprenderte y te agradecemos por tu palabra, Señor. Pongo en tus manos este tiempo, habla tú, Señor, úsame como un instrumento, que tu palabra, Señor, calque la enseñanza en nuestros corazones y podamos llegar a comprender esta doctrina y aplicarla a nuestras vidas, Señor. Por todo lo demás, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, de todo lo que hemos hablado acerca de la simplicidad, tenemos que asociarlo entonces con teología. Nosotros estudiamos teología porque creemos que es la forma de comprender
¿cuál es nuestra posición delante de Dios? Toda persona debe estar ligada a la teología. Es importante para nuestras vidas. Eso sí, tiene que ir a la práctica. Si nosotros no llevamos la teología a la vida práctica, entonces de nada sirve. Hay teólogos inclusive que no creen en Cristo y son formados en teología, pero creemos nosotros que es importante que llevemos la teología a la práctica y obviamente con la enseñanza del Espíritu Santo, que en realidad es nuestro maestro. Entonces, para nosotros es importante y por lo tanto debemos dedicarle tiempo. Ahora, hablemos de la existencia de Dios. Eso es una verdad incomprensible. Y por incomprensible no quiero decir que no sea razonable. Nuestra fe es una fe razonable. Hay una rama que se llama apologética que hace una defensa de la fe, dando a entender que es una fe razonable. Pero nosotros sabemos que lo que está en la Escritura se ha de discernir espiritualmente. Entonces, la incomprensibilidad de Dios no quiere decir que no sea razonable. Entonces, esta verdad, estamos ante una verdad que es incomprensible para nosotros, porque nuestra mente limitada no nos va a permitir entender a Dios. Dios es un ser completamente diferente a nosotros. Entonces, vamos a estudiar la existencia de Dios ligada a su simplicidad, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? La Biblia nos enseña que Dios ha existido desde siempre y que nadie creó a Dios. Acompáñenme a Isaías 40:28. Cuarenta 28 dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces vemos un pasaje donde habla acerca de la eternidad de Dios. Ahora, acompáñenme a Apocalipsis 1:8. Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces vemos que la Biblia nos habla acerca de su autoexistencia. Eso es una verdad muy clara en la Biblia, en la Escritura. Uno de los atributos de Dios más asombrosos es su existencia eterna. Él es sin comienzo y sin fin. Pero ¿cómo podemos comprender esto? ¿Cómo realmente entender que Él es sin principio y sin fin? Bueno, la doctrina de la simplicidad nos va a ayudar a entender ese concepto. Entonces, como habíamos mencionado, la doctrina nos asegura que todo lo que hay en Dios es Dios, ¿cierto? Porque Él no es un ser compuesto de partes, sino que es una sola esencia y no fue creada, porque si hubiera sido creada, entonces habría algún factor externo que tuviera que llegar a crear a Dios, y sabemos que eso no es así. Entonces, algo tendría que componer a Dios para que comenzara a existir. Para esto debemos entonces comprender lo que es la esencia y existencia. Entonces, aquí voy a tratar de no confundirlos tanto porque es un concepto bastante complejo, pero vamos entonces a definir la simplicidad. El Diccionario Teólogo Ilustrado nos da una definición bastante acertada, voy a leerla. Dice, la simplicidad es una forma de unidad, cuanto más simple, más uno en sí mismo, por carencia de partes, y por tanto es lo opuesto de la composición. Lo simple, pues, es indivisible. Esto es la definición exacta de simplicidad. Entonces, ¿qué es la existencia y cómo la diferenciamos de nuestra existencia delante de Dios? O cualquier otro ser vivo también, ¿verdad? La existencia podemos definirla de la siguiente manera, y voy a citar otra definición. Ok, existencia. Este vocablo entró en el castellano a finales del siglo XV y procede del latín existere, que quiere decir salir, aparecer,
derivado de otra palabra que se llama sistere, que quiere decir colocar. Entonces, por tanto, el significado propiamente de ese verbo es brotar en un momento determinado y aparecer colocado en un espacio determinado. Y entonces ahí nosotros podríamos preguntarnos, ¿Dios existe? Porque bajo esta definición entonces habría alguien que tendría que componer a Dios. Entonces, podremos decir sin caer en ninguna herejía que Dios no existe. Y antes de que rasguen sus vestiduras y me digan blasfemo, voy a tratar de explicar realmente qué es lo que quiero decir con esto. Para eso voy a pedirles que vamos a Éxodo 3:14. Vamos a entender aquí, con la palabra de Dios, qué es la existencia de Dios. Entonces, para entrar un poco en contexto, este pasaje está en aquel famoso evento de que Dios se le aparece a Moisés en una zarza y le revela su nombre, pero le encomienda una misión. Entonces, leamos a partir del 12. Dice, y él respondió, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Dios revela su nombre a Moisés y le dice, yo soy. Entonces, el único ser subsistente en sí mismo es Dios, viéndolo en este pasaje. Pero pongámonos a pensar, si yo digo cualquier otro ser diferente de Dios, para existir tendría que tener una esencia, una cualidad. Por ejemplo, yo puedo decir, yo soy alto, yo soy bajo, yo soy blanco, yo soy moreno. Ese verbo ser está acompañado de un predicado, que es la descripción del verbo. Entonces, necesito una cualidad que describa mi existencia. En este caso, vemos que Dios es el sujeto, yo soy, no dando a entender que tiene una cualidad, sino una existencia. Entonces, podríamos decir, bajo esta premisa de que yo soy, está hablando de su ser, podríamos decir entonces que Dios existe bajo esta definición y que nos damos a entender de que es un acto por el cual un ser es un ente real. Yo sé que está complicado, pero vamos poco a poco. Entonces, la Biblia nos habla de que yo soy, Dios da a entender su nombre y nos dice que es un ente real. Bajo esa definición, entonces sí podemos afirmar Dios existe. Pero si hablamos de nosotros, nuestra existencia tiene que tener una esencia, porque si no, entonces sería algo irracional. Ya les voy a dar un ejemplo. Pero primero, ¿qué es esencia? Este vocablo proviene del latín ser, existir, haber. Se toma aquí en el sentido estrictamente para significar lo que una cosa es. Y se distingue así de la existencia, que simplemente nos dice que algo es, que ese algo es un ente real, que existe realmente. Entonces, Dios, el único ser subsistente por sí mismo, aparte de Dios, todos los seres constan metafísicamente de lo que es esencia y existencia, como sus dos componentes primordiales. Veo muchas caras confundidas, pero vamos a tratar de digerirlo un poco más despacio. Entonces, si hablamos de existencia, tengo que decir que eso existe y tiene una cualidad. Estamos hablando de cualquier otra cosa que no sea Dios. Existe y tiene una cualidad. Es ahí donde entonces la esencia y la existencia entran como dos componentes primordiales. Pero en Dios, a partir de este pasaje que acabamos de leer, esa esencia y existencia son lo mismo. ¿Por qué?
porque Jehová dice, yo soy el que soy. Entonces aquí Dios no solamente está revelando su nombre, sino que está revelando su existencia, autoexistencia y su esencia divina. ¿Me comprenden la idea? O sea, Dios es el único ser subsistente en sí mismo que no necesita de esos dos componentes para existir, porque son idénticos en su ser, diferencia de lo que cualquier otra cosa en el mundo necesita. Voy a darles un ejemplo, y Emma la semana pasada trató de decirlo con una hamburguesa, yo lo iba a decir con un caballo, pero lo que queremos dar a entender es, ok, yo puedo decir un caballo es blanco. Entonces, hasta que yo no apunte a ese caballo o cualquier imagen de un caballo, no puedo decir que es un ente real. Entonces, ¿cómo sería el ejemplo de algo irracional? Yo podría hablar de un unicornio, sé en esencia que es un unicornio, pero no puedo apuntar a un unicornio y decir que es real. Es ahí la diferencia de algo que existe, que necesita una esencia, y algo que no existe, pero que podemos describirlo. En Dios, esa esencia y existencia son lo mismo. Y esta es una verdad asombrosa, porque Dios se le revela a Moisés diciendo, dándole una misión, y es obvio que él dice, bueno, ¿cuál es el nombre con el que yo voy a decir ese Dios nos va a sacar de Egipto? Y Dios le da un nombre donde revela no solo su autoexistencia, sino su esencia divina. Entonces, en resumen, la esencia nos responde a la pregunta, bueno, la esencia responde a la pregunta de qué es, y la existencia a si algo es. Entonces, en Dios, la esencia y la existencia son lo mismo. Hasta ahí, claros. Pues qué bueno, porque es algo bastante complicado, pero la doctrina de la simplicidad nos ayuda a entender esto. Entonces, ahora, tres maneras en las que podemos diferenciar la creación del creador. O sea, ya entendimos que Dios es un ser completamente distinto a nosotros, que es un ser que existe diferente a nosotros. Entonces, hay un creador y hay una criatura. ¿Cuál debería ser nuestra posición delante de Dios? O toda la creación, la posición que debe tener delante de Dios. Bueno, hay tres maneras en que lo podemos diferenciar a partir de lo que estamos estudiando, que es la simplicidad. Entonces, en primer lugar, la ortodoxia cristiana clásica sostiene que la primera causa de todo debe ser simple, por la sencilla razón de que las cosas complejas o compuestas dependen de partes que son más fundamentales que el ser que en ellas mismas, y nada es más primario que en ser que Dios. Las partes son realmente muchas causas que dan cierta forma de realidad a las entidades en las que están integradas y les permiten operar como lo hacen. Entonces, de todo lo que acabo de decir, que lo más importante que deben de quedar, con lo que deben de quedar, perdón, es que las cosas compuestas requieren de materias primas. Cualquier cosa, nosotros podemos hablar de nosotros que somos un ser que existe realmente, pero que nuestra esencia y nuestra existencia son complementos, no somos uno único como Dios. Y todos los seres humanos tienen causas accidentales, y con eso me refiero a que todos somos diferentes porque unos son más altos que otros, unos tienen diferentes tonalidades en su piel, etcétera, etcétera. Esos son componentes externos que no son parte de la existencia de ese mismo ser. Entonces, Dios es el ser más simple porque lo que es primero en naturaleza, no teniendo nada más allá, de ninguna manera puede considerarse compuesto, porque todo lo que es depende de las partes de las cuales está compuesto, y no sería el primer ser. Ahora, Dios es infinitamente simple y no tiene nada en sí mismo que no sea Él mismo, y por lo tanto no puede hacer ningún cambio en sí mismo. Él es su propia esencia y existencia, no así con los seres creados, que dependen de su existencia y esencia
como componentes separados que se complementan. Entonces, si todo esto es cierto, ahí tenemos una explicación de lo que es la inmutabilidad. Nadie puede causarle cambios a Dios porque Dios no cambia. Y Dios es independiente, Dios no necesita de nadie para existir. Esa es la primera diferencia que nosotros podemos encontrar entre nosotros y Dios, o cualquier otro ser a Dios. Entonces, negar esta distinción entre creador y criatura parecería llevarnos inevitablemente hacia una identificación parcial o de Dios. O sea, si nosotros no tenemos claro esta distinción entre Dios y nosotros, eso nos puede llevar a un error de comprender a Dios como Él es, con el orden de las criaturas, algo que Romanos 1:22 juzgaría como idolatría. Y acompáñenme a Romanos 1:22. Okay. Romanos 1:22 y vamos a leer hasta el versículo 25. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y aunque pareciera que este pasaje lo estoy sacando de contexto, no está muy alejado de la realidad. ¿Cuál es la realidad? Los cristianos no conocen a Dios. Y digo cristianos porque hay muchos que se hacen llamar cristianos y realmente no conocen a Dios. Y pueden ser por muchas razones. No estamos hablando de que, bueno, sí, la persona tiene culpa de no conocer a Dios porque debería de entregarse a Él, pero ¿qué predican las iglesias? Si no hay Biblia en las iglesias, entonces por eso es que las personas que se dicen ser cristianos realmente no conocen a Dios. Por ejemplo, algo de la simplicidad, que es un atributo maravilloso de Dios. Eso las iglesias lo conocen. Y es importante porque es el ser de Dios. Estamos estudiando su esencia. Y la vez pasada hablamos de que todos los atributos de Dios son Dios. Y es ahí el problema, que a veces unos creen que hay atributos dominantes en Dios y los cristianos forman a un Dios diferente, un Dios que es solo amor, o un Dios que es solo misericordia, o un Dios que solo es ira y que no tiene misericordia, pero no es así. Y esa es la realidad a la cual nos enfrentamos hoy. Conocer a Dios debe ser nuestra prioridad más grande. Y aquí, en este pasaje, vemos que hay algunos que se profesaron ser sabios, se hicieron necios y adoraron a las criaturas antes que al Creador. Y voy a mostrarles un ejemplo en la Biblia de algo de que los cristianos también podemos estar haciendo en estos tiempos. Veamos Apocalipsis capítulo 22, versículos 8 y 9. Voy a leerles más bien desde el versículo 6. Dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto,
me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Entonces vemos cómo Juan, siendo un apóstol, inclusive cayó en este error, adorando a un ángel, porque no tenía claro la distinción en ese momento. O sea, él estaba, y tratemos de entenderlo, estaba recibiendo una revelación asombrosa, pero él se fijó más en lo que estaba viendo y no quién era el autor de esas cosas. Y es ahí donde entonces a veces nosotros caemos en el error de adorar el Dios de las promesas y no adorar las promesas y no adorar al Dios de las promesas. Entonces, obviamente el ejemplo que les di en Romanos es algo extremo, pero en muchas cosas podemos estar haciendo una adoración falsa. ¿Por qué? Por no conocer a Dios, no tener esa distinción entre su existencia y la nuestra y cómo debe estar dirigida entonces nuestra adoración. Entonces, Juan, al estar expuesto a una revelación asombrosa, creyó que el ángel era objeto de su adoración y no Dios, de quienes se estaba expresando realmente el ángel. Como les dije, ese es el error que muchos de nosotros podemos estar cometiendo. Inclusive hay movimientos cristianos que empiezan a reprender cuánta cosa se les pone al frente, ¿verdad? Y eso no es realmente lo que Dios quiere. A Dios no le va a interesar que, y no digo que nosotros practiquemos estas cosas, pero a Dios no le va a interesar que usted saque un demonio, porque muchos ponen su mirada en esas cosas antes del Dios que realmente tiene el poder de sacar demonios. Y entonces es ahí cuando digo que los cristianos de la actualidad no conocen a Dios, porque se fijan en otras cosas y no en estudiar su ser, su simplicidad, su autoexistencia, todos los atributos que hemos visto. Y esa es una de las cosas que más me ha gustado de estas enseñanzas, porque han derribado muchos conceptos erróneos que tenía yo de Dios y me han ayudado a comprender en cierta forma quién es Dios y lo asombroso que eso significa. Segundo, y más profundamente, la simplicidad divina significa que Dios no está compuesto de existencia y esencia. Ya vimos la diferencia que les explicaba al inicio. Al igual que con sus atributos, Dios no tiene existencia o esencia como principios realmente distintivos de su ser como Dios. Ahora, más bien, Dios simplemente es el acto de existencia por lo cual Él existe y la esencia de la divinidad por la cual es Dios. ¿Entendieron eso? Es increíble, o sea, el acto simple por el cual es su existencia, Él existe, y la esencia de la divinidad por la cual es Dios. Entonces ven cómo son dos conceptos idénticos al ser de Dios. Esto es simplicidad. Pero esto no es así con las criaturas. Ok, el ser humano no es la explicación de la humanidad, pero el ser de Dios es la explicación de su ser. Eso a mí me impactó demasiado y es una de las cosas que le agradecí a Dios cuando estaba estudiando esto. Esa diferencia que existe tan marcada entre Dios y yo es algo que realmente me ha impactado demasiado. Y es lo que espero que en ustedes se despierte este interés. Yo sé que hay algunos que tenemos más tiempo de caminar con el Señor, hay otros que son completamente nuevos, pero la persona que tiene 10 años en el cristianismo es igual para Dios que la persona que tiene 3 días o un día de haber sido conocido haber conocido a Dios. Y Dios revela las cosas a quien Él quiere. Y por eso tenemos su escritura. Y ahí podemos entonces llenarnos del conocimiento de Dios, conocer a Dios, adorar a Dios. Como dije, ningún ser humano es la humanidad como tal. Más bien cada uno posee la humanidad como un principio que lo determina a ser el tipo que es. Entonces, el ser humano no explica que existe un ser humano. Más bien, el acto de existencia de cada hombre es un principio que posee además de su esencia. En resumen, no es la esencia de la humanidad del ser. Para los teístas clásicos, este es el lugar apropiado para hacer la distinción entre creador y criatura.
Las criaturas poseen una existencia como un don de Dios. Dios da el don a la creación. Y acompáñenme a Hechos capítulo 17. Vamos a leer a partir del 24. Entonces, las criaturas poseen la existencia como un don. Veamos lo que dice la palabra. Voy a leer desde el 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Entonces, toda la creación existe por Dios. No así Dios. Dios no necesita de la creación para existir, pero nosotros sí necesitamos a Dios para existir. Nosotros existimos por un don de Dios, por un milagro de Dios. Y rápidamente, Apocalipsis 4:11. Dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Fue la voluntad de Dios el que las cosas fueran creadas, no así con Dios. No hubo otra voluntad que hiciera Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un ser simple, un ser no compuesto de partes, no compuesto. No necesita de otras partes para subsistir, Él subsiste en sí mismo. Ya vimos el nombre de Dios, Jehová Dios, yo soy, significa Yahweh en otra traducción. Pero entonces tenemos una distinción muy marcada, otra vez repito, de la creación y el creador. Por último, todo lo que está en Dios es Dios, Él siendo su propia existencia y esencia, y por tanto no derivado de causas como lo son todos los demás seres, es el único adecuado para dar en última instancia de todo lo que está causado a ser. O sea, Él es la corte más elevada que existe en nosotros. Y solo podremos ir a Él para consultar por qué las cosas fueron creadas. Acabamos de leer Apocalipsis, donde dice: tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. Ahí está una verdad absoluta. Es la voluntad de Dios el que las cosas existan. Y ahí entonces nosotros debemos decir: ok, si Dios es el ser más simple, entonces yo puedo confiar en que Él es la corte más elevada para mi vida. Entonces es importante entender este concepto. Él es aquel de quién y por quién y para quién son todas las cosas. Romanos 11:36. Esto lo identifica como el único digno y objeto de toda nuestra adoración. De hecho, este pasaje de Apocalipsis está en un contexto de adoración. Y en última instancia, todas las cosas miran a Él para su existencia, pero Él no mira a ninguna. Todos miran al Creador, pero no necesariamente el Creador tiene que ver la creación para existir. Esa es una diferencia muy marcada. Entonces,
Básicamente eso es todo lo que venía a hablarles de acerca de la existencia de Dios, pero ¿qué conclusiones podemos sacar de esto y aplicaciones? Si bien la simplicidad divina no es la única forma de hacer la distinción entre creador y criatura, es una doctrina sin la cual esa distinción se vuelve casi imposible, o sea, muy oscurecida. Si no comprendemos la simplicidad, muy difícilmente podremos comprender esa distinción entre el creador y su criatura. Como ya les dije, no es la única doctrina que explica eso, pero nos ayuda grandemente a poder entenderlo. Nos ayuda a ver por qué Dios no puede ser un ser reinventado, como un superángel o cualquier otra cosa, aunque los ángeles son seres inmateriales de inmenso poder y gloria y santidad. Un ángel, no importa cuán magnífico, todavía depende de los principios de existencia y más primitivo que sí mismo, y por lo tanto claramente no es la primera causa y el creador de todas las cosas. Otro error que cometió, ese fue el error que cometió Juan, adoró a un ángel. Y aunque los ángeles sí son seres más simples que nosotros, pero no son más simples que Dios, no, ni son el nivel de simplicidad de Dios. ¿Qué otra conclusión podemos hablar? Mantener esa distinción entre creador y criatura es indispensable para asegurar que nos mantenemos alejados de la adoración falsa. Sin embargo, aquí descubrimos una dificultad. Los cristianos a veces pueden dejar de reconocer o caracterizar adecuadamente esta importante distinción. Y cuando hacemos esto, podemos caer inconscientemente en la trampa de adorar a la criatura en lugar del creador. Para no cometer este error, el estudio de la palabra es sumamente importante. Entonces, la simplicidad divina como doctrina nos ayuda a comprender esa distinción entre creador y criatura, pero también nos ayuda a adorar a Dios como Él es, un ser simple. De hecho, la semana pasada una de las aplicaciones que habíamos mencionado era que así como Dios es simple en esencia, un ser no compuesto, así debería ser nuestra adoración, no compuesta, debería ser simple. Y entonces nos vemos ante una aplicación sumamente importante de la doctrina, la adoración. Y todas estas series de enseñanzas van enfocadas en ese punto, en adorar a Dios correctamente. Y por último, la simplicidad de Dios apunta a Jesucristo. Él afirmó ser el yo soy. Acompáñenme a Juan capítulo 8. Versículo 58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces vemos como la simplicidad apunta a Jesucristo. Y no solamente declaró su eternidad y simplicidad, puesto que en este capítulo hace ver también que Abraham fue un ser creado. Él no, yo soy. Y no solamente eso, si nosotros nos vamos unos capítulos más adelante, vamos a Juan 18:4. Vamos a ver el poder de esta simplicidad. 18, versículo 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y también estaba con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando él les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. O sea, Dios, Jesús, al pronunciar su nombre, al revelar su autoexistencia ante estas personas, el versículo nos dice que cayeron a tierra. ¿Entienden el poder de la simplicidad de Dios en este pasaje? Dios, con ese poder, la creación tuvo que caer postrada. Y entonces eso nos lleva a la pregunta, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante el yo soy, el ser más simple que ha existido y existirá? Si estas personas cayeron al pronunciar el nombre, entonces ¿cuál es mi actitud de adoración ante Dios
cuando entiendo que Dios es un ser simple? ¿Cuál es mi postura? ¿Cuál es mi actitud? Porque sí, yo puedo decir, así el pasaje de Éxodo, yo soy el que soy, pero ese nombre es un nombre temible y los judíos comprendían ese nombre. Y cuando dijo Jesús, yo soy, en el capítulo que leímos, el capítulo 8, ellos intentaron apedrearlo, porque ellos entendían lo que significaba ese nombre. Y Jesús llegó y lo dijo, y unos capítulos más adelante lo volvió a afirmar, y ahí vemos en todo su esplendor el poder de ese nombre. Y ese nombre que nos habló al principio de esta prédica, que reveló su autoexistencia y su esencia, no como componentes de su ser, sino como idénticos al ser de Dios. Entonces, ¿cuál es mi actitud? Definitivamente debe ser una vida santa y apartada. Eso es lo que quiere realmente decir santo. Apartado para Dios. Y por lo tanto debo dignificar a Dios con mi adoración. Básicamente esto era lo que tenía para ustedes el día de hoy acerca de la simplicidad de su existencia. Pero entonces vemos que la simplicidad es una doctrina y se puede estudiar individualmente. Pero esto nos ayuda a comprender otros atributos. Hoy, por ejemplo, comprendimos la autoexistencia de Dios a partir de la simplicidad. Y la autoexistencia la hablamos anteriormente. De hecho, yo les hablé acerca de la autoexistencia. Y entonces ven cómo puedo beneficiarme de estas doctrinas. Ven cómo entonces todo esto tiene sentido. No es que a Henry se le ocurrió, vamos a hablar de teología propia. No, yo creo que estamos capacitados para comprender estas verdades. Y no porque haya mérito en nosotros, sino porque el Espíritu Santo es nuestro maestro. Y ante estas verdades las podemos digerir porque somos de Dios. Entonces voy a pedirles que me acompañen en oración para terminar. Amado Dios, te agradecemos, Señor, por estas verdades absolutas que están en tu palabra, Señor. Y te agradecemos porque nos las has querido revelar, Señor. Estamos plenamente conscientes de que estas son verdades muy incomprensibles a nuestro ser, pero que realmente tienen un impacto importante para nuestra vida. Señor, yo te pido que la enseñanza del día de hoy acerca de la simplicidad de tu existencia marque una diferencia importante entre nuestra percepción de ti, Señor, lo que es el Creador con las criaturas, Señor. Y ayúdanos a comprender esa distancia tan grande que hay entre nosotros y tú, Señor. Y yo te pido, por favor, Dios, que si hay alguien aquí que no conoce esa distinción entre el Creador y la criatura, Señor, que tu Santo Espíritu pueda hablar a su corazón, pueda redarguirle, Señor, y pueda hacerle ver que necesita del Creador, de la corte más elevada que puede existir en esta tierra, Señor. Y yo te pido, por favor, que tu palabra, Señor, siempre sea nuestra guía, Señor, que cuando tengamos alguna duda de algo, Señor, podamos encontrar en ella, Señor, las respuestas y gozarnos y glorificarte, Señor. Sabemos que no podremos comprenderte al 100%, aunque conozcamos toda la Biblia, Señor, pero que lo que nos has revelado en tu santa palabra, Señor, es lo necesario y lo único que necesitamos para poder entenderte, Señor. Y yo te alabo y te glorifico, Señor, porque nos has dado tu palabra. Y gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo, el Yo Soy, y nos ha dado salvación en Él. Y Él es digno de toda nuestra adoración, Señor. Enséñanos a caminar íntegramente, Señor. Enséñanos a vivir una vida apartada de los deseos de la carne, del mundo. Señor, y te ruego que siempre, Señor, podamos acudir a ti, Señor, que no nos volvamos y nos alejemos del Creador, sino que por el poder que actúa en nosotros nos puede guardar, Señor, y confiamos y estamos seguros en ti, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, Dani, gracias. Bueno, vamos ahora con las preguntas y los comentarios. No sé si alguien quiere empezar. Si no, empiezo yo.
Bueno, sí, cuando ahora que Dani estaba hablando al final de Jesús, ¿verdad? De que Jesús también se dice a sí mismo, se manifiesta a sí mismo como el yo soy, y es increíble cuando hablamos de Dios como tal, ¿verdad? La teología propiamente dicha es el estudio de Dios Padre. Sin embargo, lo mismo que hablemos de Dios se puede decir de las otras dos personas de la Trinidad, ¿verdad? Porque Jesús es igual al Padre, ¿verdad? Entonces, y Él mismo nos lo hace saber cuando nos dice yo soy. Pero es increíble, ¿verdad? Porque todo eso que Dani nos estaba contando, así de complejo y así de maravilloso, eso mismo aplica a Jesús. Y ahí entonces ya nuestra mente, bueno, lo mismo me pasó a mí con la inmutabilidad y con la omnipotencia, o no, omnipresencia, me vuela la cabeza, ¿verdad? Cuando ya traigo esas cosas a Jesús y pensar que Jesús pues también es así, ¿verdad? Entonces creo que ameritaría también nosotros mismos ir a nuestras casas y profundizar más en este tema, porque ¿a qué iglesia llegamos, no sé, por primera vez o por 10ª vez? ¿A qué iglesia llegamos? A una sociedad de jóvenes, y como decía Henry la semana pasada, y los temas son estos. O sea, bueno, personalmente yo a 2, si acaso, pero aprovechemos de verdad que estamos estudiando estos temas, y así de profundo y todo, aprovechemos que el Señor nos da la bendición de poder estudiar estos temas, y vayamos nosotros y profundicemos más en nuestra casa, porque realmente esto es un privilegio. Y ya para terminar, se me venía a la mente Hebreos 16:4, porque Jesús, como estaba diciendo Dani, ¿verdad? Les dice, yo soy, y ellos caen, ¿verdad? Y esto no es que ellos voluntariamente se arrodillaron y le adoraron, sino que Él, al decirles yo soy, lo que provocó fue que ellos cayeran en tierra. Pero al Cristo decirnos a nosotros yo soy, pues no caemos en tierra, sino que Hebreos 16:4, ¿verdad? Podemos acercarnos pues confiadamente al trono de la gracia. Ese yo soy es nuestro Señor, es quien nos salvó, nos redimió del pecado. Entonces, qué maravillosa noticia, ¿verdad? Y ahora sí, no sé si alguien quería comentar algo. Ahí hay micrófono para que... Eli. También que uno no tiene que adorar a nada excepto a Dios, tampoco a los ángeles, pero también a veces uno puede estar haciéndose una figura de Dios que no es la que dice la Biblia. Entonces por eso hay que estar leyendo la Biblia y meditando en ella. Amén. Es para que quede en la grabación. Lo otro es de que no hay que adorar a Dios como yo piense, como yo crea que, y decir de que no, es que yo creo que así está bien adorar a Dios. No, es como la palabra dice y como Dios manda, ¿verdad? Y eso. No sé si... Yo quería agregar que el versículo de Éxodo 3:14, aparte de todo el contenido teológico que tiene, a nivel de lenguaje también nos muestra esa distinción entre creador y criatura, porque nosotros vemos ese versículo incompleto. Dios dice, y le dirás yo soy, y todos esperamos que complete la oración. ¿Yo soy qué? Porque nosotros no podemos entender nuestro ser sin un atributo que lo describa, y nosotros tenemos muy clara esa distinción, pero Dios no. En Dios es exactamente lo mismo, entonces la Biblia incluso en su lenguaje nos marca esa diferencia entre lo que es Dios y lo que somos nosotros, y cómo nosotros tenemos que adorar a ese yo soy. Y como decía Dani, refiriéndose al pasaje de Juan, ese nombre nos tiene que generar temor, nos tiene que mostrar la distancia tan astronómica que hay entre nosotros y Dios, y saber que nosotros, siendo pecadores, estando completamente distanciados de Dios, Jesús, que también es simple, que es el mismo yo soy, se hizo como uno de nosotros y sufrió la ira
que nos correspondía a nosotros. Él que es simple, Él que es autoexistente, Él que es el dador de vida, estuvo dispuesto a perder su vida para que nosotros tuviéramos vida eterna. Y aunque estos temas sean muy complicados y nos vuelen la cabeza, como decía Dan, eso es lo que nos tiene que hacernos postrar delante de Dios y adorarle, porque en toda esa complejidad Él mostró misericordia y gracia para con nosotros. Amén, amén. Eli, ¿quieres seguir? Es que él dijo que Jesús murió por nosotros, o sea, sí, estoy de acuerdo con eso. Y quería agregar que él literalmente se entregó, porque siendo Dios, él pudo haber dicho, no, a mí qué me importa esta gente, cómo me va a tratar yo, es como lo que han hecho todos estos años desobedeciéndome, pero igual él tenía tanto amor por la humanidad que se entregó para que pudiéramos ir a él. Dios dice, miro la multitud y me conmuevo. Mirar las personas que fueron las que lo entregaron, y aunque él ya sabía todo, decir de que él mira la multitud y se conmueve, es de caer y postrar y quebrantamiento, ¿verdad? Si no sé, si Dani quiere decir. ¿No se escucha? No. Solamente quería agregar de que, o sea, yo no soy experto en el tema y probablemente haya mucho más información de esto. Traté de simplificarlo, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el deseo de mi corazón con esto? Que ustedes también vayan y estudien, que ustedes traten de entender por sí mismos, ¿verdad? No solamente con alguien que les explique, sino en oración, en estudio bíblico. Ok, la simplicidad. ¿Por qué Dios es simple? Ya hablamos de eso un toque, pero profundicemos, y yo creo que es la enseñanza más grande que Dios podría dar. Busquen cómo aprender más de esto, porque como les digo, no soy experto en el tema y más bien Dios ha hecho un milagro conmigo tratando de explicarles esto, pero es importante que esto quede en nuestros corazones para ir a buscar más, para edificarnos. Y no, solamente esto, hacerle la invitación. Ya la próxima semana concluiremos esta serie hablando de la multiplicidad de sus atributos y cómo todos los atributos de Dios son Dios, explicados de una manera un poco más profunda, ¿verdad? Pero entonces tratemos de ahondar más en el tema y llevarlo a nuestra vida práctica también, porque inclusive podemos llegar a hablarle a alguien de Dios con estos temas. Bueno, usted sabía que Dios es simple, y entonces eso también puede despertar un interés en una persona, y yo creo que es muy importante que nosotros tengamos bases buenas, concretas sobre estos temas para poder llevar el conocimiento de Dios a otras personas. Entonces, eso era. Amén, amén. Bueno, no sé si alguien más, porque terminamos temprano. Ian. Y después Ian y después Danes. No se preocupe, no es pregunta. No es polémica. No, lo que a mí me gustó de que Ani algo que explicó fue que la esencia es lo mismo que su existencia. Y eso ayuda mucho a unir cómo Dios es trino. Porque yo antes pensaba que la esencia de Dios se ve en tres personas, pero la esencia como algo como un poder, y no, si está unido a su existencia es más fácil comprenderlo, pero también es más difícil profundizar en él, porque estamos acostumbrados a separar las cosas para poderlas entender. Entonces eso fue lo que me llamó mucho la atención y me gustó bastante esa parte. A mí me llamó la atención cuando Dani leyó Juan 8:58, que dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Si ven en el versículo no dice yo fui. Y digamos, ahí claramente Abraham existió antes de que Jesús viniera al mundo, y Jesús mantiene el verbo en presente, porque digamos, en el pasado él seguía haciendo, y tampoco digamos lo dice yo seré, sino que simplemente es para siempre es.